Bienvenidos al episodio 47 de las conversaciones del trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Pablo Martínez sobre el almacenamiento energético en baterías. Pablo es director general de Modo Energy en España, que son los expertos mundiales en información para financiación de proyectos y estrategia operativa en todo el espacio de electrificación. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenido, Pablo, al podcast del Trilema Energético. Muchas gracias por tenerme aquí, encantado. Bienvenido. Como hacemos con todos los invitados, nos gustaría preguntarte, Pablo, o pedirte que compartieras con toda la audiencia un dato que te parezca relevante con el tema de hoy, que es el almacenamiento energético y su impacto claro en el trilema energético. ¿Qué nos traes, Pablo? Muy bien, pues el dato que os he traído yo es que el año pasado, en 2025, el 58% de la electricidad en España fue de origen renovable. Y esto tiene sus complicaciones, porque claro, el sol no siempre brilla, el viento no siempre está disponible. Entonces es una energía que es de muy difícil almacenamiento. Y ya estamos viendo otros países europeos que están incluyendo baterías en la infraestructura energética del país, pero aquí en España todavía tenemos menos de 100 megavatios instalados. Es curioso este dato, Pablo, que nos traes porque es verdad que no toda la generación renovable necesita baterías, básicamente la fotovoltaica y la eólica, porque hay otras generaciones que no la necesitan. ¿Cuál crees que es la razón por la que hay una alta penetración de generación eólica y fotovoltaica de mala gestión o de difícil gestión y sin embargo muy poca almacenamiento en baterías? Bueno, que no haya almacenamiento en baterías no quiere decir que no haya almacenamiento en general. O sea, tanto en España como en Portugal hay bastantes activos hidráulicos y también sistemas pues, que pueden ser de turbinación bombeo, y entonces esto sí que da flexibilidad al sistema para almacenar energía pues, de los momentos de exceso, desplazar toda esa energía de las renovables a luego momentos de mayor demanda. Entonces, sí, adelante. No, te iba a preguntar que aunque haya de otros tipos de almacenamiento energético, al final 100 megavatios de baterías es como un poco pírrico, ¿no? Especialmente en un país que tiene 130 gigavatios de capacidad. Claro, es muy poco por no decir nada. Entonces, digamos que hasta ahora hemos podido tener tan poco, por un lado, por cómo es la red de transporte y la geografía del propio país, y luego por otras fuentes de flexibilidad, como puedan ser los activos hidráulicos. Ahora bien, en países como Reino Unido, vemos que ya tienen 6 gigavatios de baterías instaladas. ¿Vale? Entonces, esto es ya una capacidad de almacenamiento importante que no solo está dando almacenamiento energético, sino también servicios de estabilidad a la red. Y entonces veremos en España, vamos a ver en los próximos años, llegar el almacenamiento en baterías, por un lado, por el abaratamiento de costes, pero por otro lado, por la buena sinergia que tienen renovables, como puede ser la fotovoltaica, con el almacenamiento en baterías. Pablo, ¿crees que hasta ahora esta baja presencia de baterías en España se debe al elevado coste de las baterías? Al final, para tener un despliegue importante del almacenamiento en baterías, hace falta dos cosas. Por un lado, una regulación clara, de modo que aquel que decide invertir en esta infraestructura pues tiene una visibilidad de cómo va a tratar el mercado ese activo, y por otro lado, una visibilidad en los ingresos, ¿vale? Y los países del mundo en los que estamos viendo que hay más baterías desplegadas a día de hoy es que tienen esquemas de remuneración muy interesantes para estas tecnologías en específico, como pueda ser servicios de ayudar a la red o pagos por capacidad y disponibilidad. Y eso no lo hay en España. En España, hasta ahora, de momento no hemos tenido un mercado de capacidad en el que las baterías pudiesen participar y ser remuneradas por esa disponibilidad. Y luego, por la parte de estabilidad de la red, y os acordaréis del apagón que tuvimos el 28 de abril del año pasado, lo que no tenemos es un mercado específico de respuesta de frecuencia primaria, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que la batería está conectada a la red, mirando la frecuencia,
y según la frecuencia se desvía, la batería inyecta energía o consume, pero no hay nadie dando la orden, ¿vale? Es un servicio que se llama descentralizado. En Reino Unido, por ejemplo, implementaron un mercado para este servicio y eso ha justificado el boom de la construcción de los primeros, pues prácticamente 3-4 gigavatios de baterías en las que se ganaba mucho ingreso por este servicio de estabilidad. Es curioso porque tienes razón que España no ha desarrollado aún los mercados de capacidad, que ha estado más preocupado por la penetración de renovables que por la flexibilidad del sistema. Pero yo, si soy un productor y justo en las horas de mayor generación solar fotovoltaica los precios son negativos, pensaría, bueno, pues a lo mejor si instalo unas baterías puedo desplazar esta generación eléctrica a periodos con mejores precios. ¿Eso ocurre o esta reflexión solo me la hago yo, que no tengo que gastar mi dinero? Desde luego, está este planteamiento por un lado, o sea, mitigar la exposición a los precios cero o negativos del mercado eléctrico, o por otro lado, estamos viendo que hay periodos en los que hay tal exceso de producción renovable que el operador del sistema red eléctrica tiene que limitar la producción de algunos activos. Entonces, esa energía que de normal se hubiese perdido, si la puedes almacenar en un pack de baterías, cuando la restricción técnica en el sistema, esa imposibilidad de inyectar energía se resuelve, pues podrías producir esa electricidad no solo en un periodo en el que ya no está la restricción, sino que a lo mejor la remuneración es más interesante por los precios en el periodo de mayor demanda. ¿Pero eso es la teoría o es la realidad? Porque yo veo los informes que hacéis en Modo y en mercados que tienen un poquito más de madurez, pues al final el precio capturado por las baterías, digamos que es descendente conforme a lo que pasan los 2 o 3 primeros años en el mercado, que, oye, a lo mejor no hay una sobrecapacidad de baterías, pero la realidad es que luego al final esos precios van bajando. Pues es muy interesante lo que planteas y digamos que para todos los mercados eléctricos vamos a ver estas dos fases claramente diferenciadas de antes de tener los primeros gigas de baterías y después de tenerlos. Entonces, digamos que en una primera fase, los ingresos de la batería vienen de dar servicios de estabilidad a la red y a medida que más baterías todas están intentando dar ese mismo servicio, hay tal competencia que la remuneración por ese servicio se reduce. Y nos encontramos, fíjate, a mí me gusta poner el ejemplo de lo que puede llegar a ser España, que puede ser un caso parecido al de California. Si tú miras California, y es verdad que es un mercado muy distinto y con esquemas de remuneración muy distintos, pero me interesa lo que está pasando con la energía, es que tú tienes una gran flota de baterías cargando en las horas solares y descargando en el pico de demanda de la noche, ya después de la puesta de sol y cuando aumenta o todavía queda un poco de demanda antes de ya la bajada en la noche. Pero Pablo, ¿qué capacidad tienen las actuales baterías? ¿Cuánto pueden acumular y cuándo pueden despachar? Pues las baterías, y aquí esto cambia según el mercado por ejemplo, en Reino Unido nos hemos encontrado históricamente baterías de menor duración, ¿vale? Baterías que podían almacenar 1 hora o 2 horas. Es decir, tardabas 2 horas en que estuviesen al 100% de carga y luego 2 horas en llegar al 0%. Aquí en España la conversación gira bastante más cerca de las 4 horas de duración. Veremos activos de 2 horas, incluso veremos activos de mayor duración. En Italia, por ejemplo, tienen un esquema de remuneración particular. Ha habido un sistema de subastas conocido como MAXE y en el que, por cómo estaba diseñado el sistema, hemos visto que las baterías de todavía más duración han sido favorecidas. Entonces, según el mercado y cómo se remuneran las baterías, vamos a ver sistemas de almacenamiento más largo o almacenamiento más corto. Siempre veremos duraciones de menores de 8 horas, al menos a corto o medio plazo, porque ya cuando te vas a duraciones más largas, las baterías de ion litio con esta química no son tan interesantes y a lo mejor te interesa irte a algo como un sistema de almacenamiento hidráulico de turbinación bombeo, en el que puedas almacenar esa energía durante semanas. Bueno, citas las duraciones medias y has citado antes California y si no me equivoco en California
la duración media de las baterías estaba bastante por debajo de 2 horas. De hecho, los últimos gigas que se instalaron eran casi de duración 1 hora. De nuevo, aquí tiene que ver con cómo ganan dinero estos activos, ¿vale? Si es a través de disponibilidad o estabilidad de la red, pues a lo mejor con 1 hora o 2 horas te sirve. Si el interés es mover energía, grandes cantidades de energía, pues es que fíjate que el perfil solar en España, podemos estar hablando entre 4 y 8 horas de producción solar. Pues esa es la duración interesante que podrías llegar a desplazar siempre y cuando los precios acompañen, ¿no?, del mercado mayorista. O sea, el mercado al que vas a vender esa electricidad justifique la inversión. Pablo, a lo largo de toda la conversación siempre hablas de una remuneración, de subastas, es decir, parece que por mucho que las baterías sean el elemento flexible y claro para un productor de energía eléctrica, se necesita una ayuda. ¿Qué tipo de ayudas? ¿Una ayuda del gobierno? ¿Qué pasa cuando desaparecen esas ayudas? ¿Cómo es este sistema en el que solo se ocurre si hay una ayuda del gobierno? Y si no, esto no se produce. Cuéntanos un poco. Pues fíjate que ahora en España la primera oleada de baterías que vamos a ver ya de forma más significativa va a venir a través de los fondos FEDER, que son los fondos europeos, y va a ser este un empujón inicial con ayudas directas al CAPEX, es decir, se reducen los costes de construcción de estos activos y eso va a hacer que veamos más baterías llegar al mercado. Ahora bien, ¿es viable construir estos activos sin ayudas? ¿O con los mercados actuales? ¿O realmente necesitamos que aparezcan nuevos mercados también para justificar esto? Bueno, pues nuestra visión es que a día de hoy, con los precios actuales y los mercados actuales, se puede construir un modelo de negocio alrededor del almacenamiento que, en ausencia de ayudas, los desarrolladores que actualmente desarrollan renovables también podrían empezar a pensar tanto en baterías por sí solas como en activos híbridos. Unir solar más batería, eólica más batería. Entiendo que citas los fondos FEDER que están ligados a esa promesa que hizo el gobierno actual, nada más acabar el apagón, de subvencionar 700 millones de euros para almacenamiento. ¿Es correcto? Eso es, ya. Y bueno, en función de las regiones vamos a ver Es que distinción. Va a haber regiones que reciban más ayuda que otras, pero bueno, se esa trata era de mi pregunta. Al final los fondos FEDER están ligados a la geografía y a lo mejor tienes más posibilidades en Extremadura, por decir algo, y no necesitas almacenamiento en Extremadura. ¿Cómo encaja el dónde pongo ese fondo FEDER con dónde necesito el almacenamiento? Pues fíjate que es interesante porque también donde están las ayudas coincide con dónde está gran parte de la capacidad fotovoltaica instalada, ¿vale? Y siendo parte del alcance de las ayudas la hibridación, yo creo que veremos muchos proyectos de hibridación. Y esto es muy interesante porque cuando los activos en sí mismos se vuelven más flexibles, el operador del sistema, en este caso red eléctrica, gana muchas herramientas. O sea, no es lo mismo tener una gran flota de activos fotovoltaicos que inyectan energía sin poder controlarla cuando está incidiendo el sol, que ahora que estos activos tienen un poco más de juego y margen de maniobra y son capaces de responder a las señales del sistema, tanto en precios como mercados técnicos que pueda convocar el operador del sistema para dar flexibilidad a la red. Entonces, desde mi punto de vista, estamos viendo que las ayudas están yendo a hibridar una gran flota de fotovoltaica y esto es interesante para la red. Pablo, esta hibridación de la que hablas, que yo creo que es un elemento muy interesante porque no hay una única tecnología capaz de abordar la transición, sino varias, y están condenadas a convivir conjuntamente. Implica que en los actuales lugares donde existe no solo eólica, fotovoltaica, sino también eólica, ¿serían los lugares adecuados para instalar estas baterías? ¿Podrían instalarse en cualquier
zona del territorio sabiendo que ocupan un espacio importante, ¿no? ¿Cuál sería la mejor localización para estos parques de baterías de los que hablas? Pues estos activos de almacenamiento, fíjate que no son tan intensivos en superficie. O sea, si tú te imaginas un parque fotovoltaico y lo que implica hibridarlo con baterías, al final son unos contenedores estandarizados y van unos al lado de otros y en superficie realmente no es tan intensivo. ¿Dónde tiene sentido tener estas baterías? Pues al final, cuanto más distribuido por todo el territorio, mejor. Lo que estamos viendo, por ejemplo, lecciones aprendidas de Reino Unido, que ya tienen este tejido de baterías distribuido por el territorio. Cuando tú tienes todos estos pequeños activos, todos dando servicios de estabilidad a la red en su conjunto se vuelve mucho más resistente y más estable, digamos. Entonces, a futuro, a mí lo que me gustaría ver no es que todas las baterías estén en el sur, sino que haya una distribución más o menos homogénea a lo largo de todo el territorio y que estos activos puedan hacer que los propios nodos de la red se vuelvan más flexibles. Y antes de cerrar, Pablo, me gustaría hacerte una última pregunta. En Puerto Rico están aprobando parques de baterías pegados a las centrales de gas, de tal manera que la central de gas da una carga estable, pero se necesita menos y lo va dando a la red, digamos, de una manera dinámica y lo que le sobra a esa carga estable lo mete en el parque de baterías, sobre todo para dar una respuesta de frecuencia rápida y en todo momento. ¿Eso tiene sentido solo en Puerto Rico o tendría sentido también en España para minimizar digamos, el modo reforzado y tener una respuesta en tensión y frecuencia rápida? Son conceptos complejos los que vamos a tocar ahora con esta pregunta. Desde mi punto de vista, las centrales de ciclo combinado de gas son clave para la estabilidad de la red y la seguridad de suministro. O sea, necesitas estos activos para que la electricidad llegue a los hogares, porque va a haber momentos en los que los renovables no estén disponibles y necesitas una tecnología que esté ahí y te sirva de backup. Las centrales de ciclo combinado pueden darte tanto esa inercia que necesita el sistema como los servicios de control de tensión, ¿vale? Las baterías pueden hacer lo mismo, o sea, pueden darte una inercia no física real, sino una inercia sintética, inyectando o consumiendo electricidad muy rápido, y pueden dar también ese servicio de control de tensión. Entonces, para mí son tecnologías que deberían convivir, ¿vale? Que las veamos juntas en el sistema, pero realmente el ciclo combinado y los activos térmicos están para la seguridad de suministro a medio o largo plazo. Y las baterías donde pueden realmente sobresalir y exceder es en esas inyecciones instantáneas de energía o consumos de reactiva, digamos, unos cambios muy rápidos que pueda requerir el sistema, ¿vale? Pero son fundamentalmente cosas distintas. Es un lujo, Pablo, hablar contigo sobre este tema que creo que va a dar mucho que hablar al año del año 2026, sin duda. Pero no queremos despedir este podcast sin darte la oportunidad que le damos a todos los entrevistados. Imagínate que tuvieras la lámpara de Aladino y que pudieras pedirle un deseo. ¿Qué le pedirías para desbloquear el trilema, en este caso relacionado con el almacenamiento, que es de lo que hemos hablado? A mí lo que me gustaría ver es que los países hablasen mucho más entre ellos. Y ya hasta cierto punto hay cooperación en este sentido. Los operadores del sistema hablan y en general hay un interés, ¿no?, de hacer una política común. Pero cuando tienes ya este enfoque internacional, ves cosas en mercados que dices, joder, esto qué bien funciona aquí, ¿por qué no lo copiamos? Y al contrario, cosas que dices, pues fíjate, en España tenemos este enfoque que para nosotros nos está funcionando y en el país vecino lo están haciendo de otra manera que quizá no funciona tan bien. Entonces, a mí, yo lo que pediría es más comunicación. Pues no parece una petición muy difícil. Yo creo que Aladino podría concedértela, aunque solo sea porque es algo que depende de la negociación y el diálogo entre países. Mil gracias, Pablo, por estar con nosotros y responder a nuestras preguntas.
Gracias. Gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado. El próximo episodio será el capítulo especial del cierre de la segunda temporada, y contaremos con las opiniones de todos nuestros ponentes durante este año. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn, y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.